Tercer bloque de Redacción Abierta con el diario del lunes. Como lo venimos haciendo en la apertura de cada bloque, vamos a seguir con el breve repaso de páginas que hacemos de la edición del fin de semana de Diario Perfil. Tiene que ver con cultura, este título, y el legado de Fader en Córdoba, ¿es así? Claro, se cumplen 140 años del natalicio y nuestra colega, la periodista Guillermina de Lupi, destacó todas las actividades que están pensando en la provincia justamente para destacar. Entre ellos, bueno, los invito a leer la nota que escribió Guillermina, pero una de las iniciativas, la más interesante quizás, el Camino de los Pintores, que va a hacer hacia el norte cordobés como una forma de exponer la obra de este gran pintor que nació en Francia, ¿no? Pero se radicó aquí en nuestra provincia. Después habrá una muestra muy interesante en el Palacio Ferreira. Para tener en cuenta y para seguirlo entonces. La última página, Diego, tiene que ver con deportes. Tiene que ver con deportes y con la final de la Copa de la Liga, que se va a jugar el 22 de mayo en Córdoba. Va a ser la 10ª, ya se jugaron 10 finales, va a ser la 11ª. Desde aquel Racing de Córdoba, de Nueva Italia, Rosario Central, que nos podría haber dejado un título para Córdoba, Claro. hasta el último, Defensa y Justicia Lanús, en diciembre del 2020, por Copa Sudamericana. Bueno, ahora la final se va a jugar aquí en Córdoba. Y una entrevista relacionada con Instituto, que dentro de un ratito ya deben estar jugando, en un rato están jugando en Tucumán, entrevista con Fernando Alarcón, uno de los defensores de la gloria. Volvemos a meternos en lo que tiene que ver con los temas calientes, si se quiere. Hemos hablado de las elecciones universitarias, vamos a hablar un poco más de política en el último bloque, pero ahora nos metemos en el tema de la seguridad o de la inseguridad. Estamos con Roberto González, coordinador del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana. ¿Cómo le va, González? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches a toda la teleaudiencia del programa. María Esther. Bueno, ustedes vienen siguiendo ya desde hace varios años en forma cuantitativa, digamos, estadística, cómo es la evolución. La última foto nos daba que en materia de violencia extrema, como son los homicidios, la tasa que hay en Córdoba no es una tasa que está al nivel de otras ciudades de Latinoamérica, donde uno diría es preocupante. De todos modos, robos, hurtos, lo que uno llama la situación de inseguridad está presente y lo hemos visto en crónicas de estos días donde un vecino en Villa Allende terminó, digamos, disparando mortalmente a un presunto ladrón que ingresó. Tenemos el caso de este joven Ezequiel que cayó, se tiró en la zona de la Plaza España al túnel porque era, digamos, perseguido por una banda con armas. Si vemos estas fotos, ¿qué análisis podemos hacer? ¿Cómo estamos? En primer lugar, lo que vemos desde el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana es una mirada interdisciplinaria a partir de la colaboración que hacen las universidades locales para que nosotros podamos interpretar de una manera mucho más compleja y más profunda los fenómenos de violencia y de inseguridad en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y en este sentido, lo que nosotros podemos advertir es de que hay una serie de incertidumbres en las cuales todas y todos estamos viviendo. Y creo que desde esa incertidumbre también se dan hechos que tienen que ver con la inseguridad. ¿A qué le llamamos incertidumbre? Y a perder certezas de acuerdo a la vida cotidiana que estamos viviendo. Hoy estamos viendo que lamentablemente muchas certidumbres sobre las cuales las familias y los individuos asentamos nuestra vida cotidiana se va dilapidando, va desapareciendo. Usted dice, se refiere a la situación económica. A la situación económica en general, ¿no? De pronto. Económica y social. Económica y social, que tiene aristas totalmente involucradas entre sí, ¿no? Nosotros decimos de que en principio vemos de que la inflación está afectando la vida de cada una y cada uno de nosotras y de nosotros. Las incertidumbres que tienen que ver con la subsistencia también nos está afectando y desde este punto de vista también se está exacerbando las relaciones sociales que tenemos día a día.
Cuando vos bien me mencionabas, María, estos hechos de inseguridad, si nosotros vamos al punto de analizar las relaciones que se daban previamente a esos hechos, podemos ver de que en todas estas situaciones han habido situaciones previas de conocimiento, previas inclusive de compartir espacios que luego lamentablemente detonan en situaciones fatales y trágicas, como por ejemplo una fiesta. Eso hablando de los homicidios, Gonzalo. Eso hablando de homicidios, ¿no? Creo que la pregunta de mi colega, a la que me sumo también por ahí, va más a la situación del robo, de la diaria, de la delincuencia, digamos, y de todos esos indicadores que por ahí no solamente son los homicidios, ¿no? Vamos con respecto al tema de los robos o de las apropiaciones ilegales a la propiedad privada. Nosotros vemos también de que esta afectación socioeconómica está incidiendo particularmente, en primer lugar, en la motivación de todos aquellos que deciden, de alguna manera, atentar contra la propiedad de cualquiera de nosotras y de nosotros. ¿Por qué? Porque en una situación socioeconómica tan profunda, cualquier bien adquiere un valor relativo, cualquier bien adquiere un valor de transacción, por menor valor que tenga ese bien. Y entonces, desde este punto de vista, vemos que también este tipo de acciones puede estar de alguna manera expresando también una situación social, una motivación social a la subsistencia. Es Usted decir, está marcando, digamos, una clara raíz que es un estado de necesidad que puede generar, no necesariamente en todos, pero sí en algunos, esa oportunidad para ir a robar, ¿no? Ahora, hay muchos que dicen, la policía está desbordada, se necesita más policía. ¿Usted qué cree? ¿Hay que atacar únicamente las causas? ¿Cómo está respondiendo la Fuerza de Seguridad Provincial a todo este fenómeno? en principio nosotros atendemos a las causas, ¿no? Atendemos a las causas de este tipo de fenómenos, donde vuelvo a decirles, nosotros creemos que por un lado está la situación de una motivación exacerbada a hacerse de un bien para que inmediatamente podamos comercializarlo o transarlo de manera ilegal, obviamente. Y por otra parte también está la situación de las familias, de los individuos, de las ciudadanas y los ciudadanos, donde vemos que también reponer ese bien nos cuesta mucho más en términos de valores. ¿Por qué? Porque de pronto un celular que puede habernos costado en su momento 20.000 pesos, hoy cuesta 100.000 pesos. Y nos cuesta mucho reponer ese bien. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vemos de que hay una sensación social que está directamente ligada con esta imposibilidad o incapacidad de reponer esos bienes. Y la situación con respecto a las instituciones de control, instituciones policiales, nosotros vemos de que hay una sensación de relativa inoperancia. Pero yo creo que en este sentido, creo que hay que apelar también a la cuestión de la investigación criminal. Yo creo que en muchos de nuestros reportes también vemos de que en muchos casos se recuperan esos bienes y esos bienes vuelven a ser devueltos a la sociedad o a los propietarios originales. Entonces, desde este punto de vista, es como que la sensación de incapacidad para reponer ese bien, la sensación de despojo y obviamente también la sensación de violencia que vive cualquier ciudadano en un hecho de robo, de hurto, está de alguna manera configurando escenarios críticos y que de alguna manera también estamos esperando que se resuelvan y medir esa resolución de casos. Recién María Esther hacía referencia al tema de la cuestión del desborde que puede haber o que las fuerzas de seguridad están desbordadas. ¿Las estadísticas indican que hay un crecimiento exponencial del delito como para que las fuerzas de seguridad estén desbordadas? Las mediciones que nosotros hacemos son mediciones anuales
Y en ese sentido nosotros en principio hemos muy bien retratado en cada una de nuestras presentaciones que tanto la cifra de robos como las de hurtos han crecido desde el año 2020 al 2021 de manera interanual. Pero también nosotros hacemos mucho hincapié en que el año 2020 ha sido un año excepcional para todas y todas nosotros, en el sentido de que la pandemia ha determinado cambios de actitudes, cambios de hábitos, o sea, una configuración social económica muy particular en la cual en términos estadísticos nosotros vemos de que hay que aislar ese año. Ahora, si nosotros tomamos como la información de la tasa de robos y de hurtos comparadas desde el año 2019 al 2021, en 2 años donde no hubo pandemia, nosotros podemos retratar con absoluta confianza científica de que la tasa de robos como la de hurtos ha bajado con relación al año 2019. ¿Ha bajado? Ha bajado, sí. El tema de las armas, la presencia de armas en estos hechos, ¿qué reflexión le merece justamente todo ese mercado que se mueve en torno a las armas para que tengamos hechos violentos? En América Latina nosotros tenemos situaciones y experiencias en las cuales las armas han sido factores determinantes para la comisión de delitos y por lo tanto también la expresión de la violencia. Si nosotros vemos las tasas de homicidios en América Latina, y yo puedo retratar, por ejemplo, Porto Alegre, 16 muertes cada 100.000 habitantes, Medellín, 17 muertes cada 100.000 habitantes, Cali, 64 muertes cada 100.000 habitantes, Montevideo, 7 muertes cada 100.000 habitantes, y compararlas con la tasa de homicidios en la provincia de Córdoba de 2 muertes, 2,3 muertes cada 100.000 habitantes, nosotros vemos de que de alguna manera la violencia se está expresando de manera totalmente distinta en nuestra Córdoba. Entonces, desde este punto de vista también nosotros vemos cuáles son los factores contextualizantes de esta violencia, entre ellas la posesión de armas. En cualquier sociedad, la posesión, la tenencia de armas es una situación de permanente tensión y de conflicto. Entonces, desde este punto de vista, es posible también pensar de que esto se lleva o se expresa de igual manera en la provincia de Córdoba. Es por eso que también nosotros vemos de que de pronto estas situaciones en las cuales 2 conocidos en una fiesta familiar, social, se encuentran y dirimen lamentablemente sus conflictos a través del uso de armas, nos está diciendo que de alguna manera tendríamos que estar restringiendo la aportación, la tenencia, el llevar armas consigo mismo. En un momento donde también mucha gente, por una cuestión de inseguridad, por una cuestión de incertidumbre, también elige llevar armas para autoprotegerse. Y creo que este no es el camino, por lo menos para la ciudad de Córdoba o la provincia de Córdoba. No sé si es muy corto de responder, no sé si tengo tiempo. No, ya no tenemos tiempo, bueno, lo saludamos entonces. No, simplemente para preguntarle sobre los indicadores sociales de Córdoba, porque lo comparaba con otras jurisdicciones, Montevideo, Cali y demás. Pero ¿cómo estamos con respecto a las otras jurisdicciones de la Argentina? Más teniendo en cuenta, digamos, que hay algunos informes que dan cuenta de que en Córdoba hay más pobreza, hay más desempleo, por eso... Esto es paradójico, ¿no? Esto es paradójico porque de pronto, cuando algunos analistas muy superficiales dicen de que porque hay pobreza puede llegar a haber delincuencia, nosotros no creemos que sea así, y discutimos y debatimos tajantemente sobre esta hipótesis. Lo que No, sí... yo le decía porque ustedes lo atraviesan con varias variables y por eso dije, por eso. No es que haga un análisis superficial No, de mi parte, digamos, ¿no? Pero bueno, no, digamos, no es por ¿cómo vos. estamos con respecto a las otras jurisdicciones de la Argentina? Si puede muy cortito porque no nos queda mucho Con tiempo. respecto a las otras jurisdicciones, uno ve en el horizonte muy cercano provincias vecinas donde
el homicidio es una expresión diaria, donde inclusive el mensaje que se deja a partir del uso de armas también es muy violento en función de amedrentar a la ciudadanía y a la sociedad, y en ese sentido creo que si bien Córdoba no escapa a la situación socioeconómica de la Argentina, vemos de que los niveles de violencia no llegan ni siquiera a ser comparativos con respecto a estas jurisdicciones. Roberto González, muchas gracias por esta visita con Muchas el Diario del gracias. Lunes. Gracias. Muchas Última gracias. pausa en Redacción Abierta con el Diario del Lunes y ya volvemos.